Ya, pero vamos a meternos de paso directamente, ¿ya? Bien, las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas empresas, que es lo que más nos interesa en nuestro país, necesariamente están vinculadas con el desarrollo económico financiero de todos y cada uno de los que se dedican a hacer el tema del comercio, ¿no? O sea, más que todo, las pequeñas empresas, algunos son unipersonales, algunos son de entorno familiar. Entonces, estas se han ido, se van a tener que ir adecuando de acuerdo a la norma internacional. Esto fue aprobado en la gestión 2009, donde se tiene 322 páginas y están compuestas de 35 secciones, ¿no? Y como ya les había manifestado, todas esas secciones están expuestas en el material que les he enviado. Estas normas internacionales básicamente han sido normadas por la IACB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿no? Y han elaborado justamente esta norma internacional para las pymes, son las pequeñas y medianas empresas, como les decía, en la gestión 2009, que a la fecha en nuestro país no se han puesto en vigencia. Esto, una vez lanzadas, una vez consensuadas con los diferentes países del mundo, ya se han puesto en vigencia, ¿no? Muchos países, tanto europeos como latinoamericanos y asiáticos también, han implementado más que todo ya sus... Pero previo a esto, una vez lanzada la norma, necesariamente tendría que haber un consejo de revisión integral, más que todo de la norma internacional, ¿no? Por lo tanto, se ha consensuado y se hicieron algunas modificaciones, ¿no? O sea, en cuanto a más que todo se hicieron tres modificaciones, ¿no? A la norma que fue lanzada a principios de la gestión 2009, ¿no? Entre ellos vemos, por ejemplo, el tema de la propiedad planta y equipo, que anteriormente tenía 17 secciones y fueron reevaluadas más que todo para darle un amplio concepto, más que todo epidemiológico, que ha permitido que tenga mayor consenso. También otra de las modificaciones que se hizo fue la MIC número 12, que se refería al impuesto a las ganancias, ¿no? Un impuesto a lo que nosotros llamamos un impuesto a, del IUE, ¿no? También otro aspecto que un poco se hizo la evaluación de la norma internacional número 6, que es la exploración y evaluación de los recursos minerales. Entonces, cada país tiene una diferente normativa, como les manifestaba anteriormente, han sido modificadas debido a que anteriormente la explotación de los recursos minerales estaba a cargo de la, ¿cómo se llama? La Corporación Minera de Bolivia, que es la Comibol. Actualmente se han hecho diferentes modificaciones y, y ya no es de propiedad del Estado, sino más que todo de las personas que se dedican a la extracción y la explotación de estos minerales, ¿no? Por lo tanto, hacen como una renta de algunos previos y tienen que pagar justamente los impuestos que corresponden y las regalías, ¿no? Por la importación de estos minerales, ¿no? Por eso es importante que también se hizo nuevamente una revisión ya más completa en la gestión 2015, ¿no? Donde esta versión incorporaba las tres anteriores que les he mencionado y a partir del enero del 2017 permite la aplicación básicamente de todas las normas de la norma internacional de información financiera para las pymes, ¿no? Entonces, una de las necesidades que se tenían para llevar adelante eso era justamente la comparabilidad de la información que se tenía y un proceso de transición, ¿no? O sea, no se puede básicamente hacer una transición violenta. Se tiene que, por eso les decía, para la aplicación de cualquier norma, se tiene que hacer un periodo de estudio, de revisión y más que todo corregir algunas cosas que estuvieran mal y emprender a hacer un,
un balance de apertura, ¿no? Con el cual de ahí, a partir de esa fecha, ya se empieza con la nueva norma internacional de información financiera. En este caso, por ejemplo, los estados financieros necesariamente las instituciones financieras hacen préstamos transfronterizos, lo que dicen, ¿no? Y operan en el ámbito multinacional. O sea, hay bancas que hacen transacciones más con el extranjero, ¿no? Porque hay grandes empresas que necesitan tal vez un capital para poder llevar adelante sus demás proyectos, ¿no? Para engrandecer tal vez sus... Entonces, por eso que eh, se tomó también una decisión para los préstamos y establecer más que todo los intereses y los términos que se tienen, o son los requisitos más que todo, para poder ver para qué nos iba a servir esto. Justamente para que se haga una previa evaluación, digamos, del sistema financiero en base a sus estados financieros, si tienen liquidez más que todo. Una empresa cuando quiere solicitar un determinado préstamo, necesariamente tiene que tener un buen estado financiero. ¿A qué me refiero cuando decimos buen estado? Obviamente vamos a hacer con todas las normas establecidas bajo los principios de contabilidad generalmente aceptadas. En nuestro país es el caso, ¿no? Pero en otros países, de acuerdo a la normativa tributaria que se tiene, también y bajo las normas que se tienen. Entonces hacen una evaluación y las agencias calificadoras del crédito necesariamente hacen sus debidos informes, ¿no? Y hacen conocer, digamos, de que un prestatario necesariamente tiene que cumplir con todos y cada uno de sus cómo va a obtener obviamente el financiamiento o el crédito y luego cómo va a ser la calificación de su crédito, cómo va a cancelar, porque no necesariamente teniendo digamos, un buen flujo de efectivo, necesariamente todo ese dinero tiene que irse para pagar los créditos, también tienen necesidades internas, como los pagos habituales que se tiene en las instituciones, ¿no? Y también más que todo, también se ha hecho una pequeña modificación en el tema de los proveedores, ¿no? Los proveedores, o sea, por el tema del riesgo, ¿no? O sea, no pueden dar a empresas deficitarias que tienen problemas económicos. Más al contrario, por eso los estados financieros reflejan el fiel movimiento de una empresa. Entonces, esto implica que día a día las entidades las empresas o entidades deben necesariamente conjuncionar todo su actividad económica, ¿no? A veces hay empresas que normalmente sobreestocan materiales o tienen productos terminados, pero que no los han puesto ni siquiera a la venta. Si lo pusieron a la venta, no se están vendiendo, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso también un poco marca a que los proveedores también tengan esa capacidad de poder dar algunas referencias, tener los estados financieros, porque los proveedores también son empresas grandes que tienen también personal técnico especializado que va a hacer la evaluación, ¿no? O sea, no pueden dar un préstamo o un crédito a una determinada empresa que es deficitaria, ¿no? Entonces, más al contrario, si nosotros demostramos con nuestros estados financieros, justamente vamos a también hacer la captación de mayores inversiones también, no solamente en nuestro país, vamos a hacer también que empresas transnacionales puedan hacer inversiones en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Sobre el caso relacionado a la realidad de los pymes en Bolivia, obviamente algunas instituciones financieras para hacer un determinado préstamo a las pymes, necesariamente tenemos que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos tiene que estar legalmente constituida una empresa inscrita al Servicio de Impuestos Nacionales, también a la Cámara de Comercio. A ver, la otra empresa que normalmente, anualmente se paga, eh, a ver, solamente les digo, tenemos que cumplir todos esos aspectos. Ahora, necesariamente para
acogernos a un determinado préstamo en Bolivia, lo mínimo que nos piden son nuestro carnet de identidad, el documento del NID o licencia de funcionamiento que se debe constatar que está asociado ya por mínimamente por 5 años constituido legalmente en el país. Y también deben presentar también, de repente, si es una mediana empresa, mínimamente deben tener un representante legal, ¿no? Se toma también el documento de su vivienda o títulos de propiedad o una acta de adjudicación. Necesariamente para identificar realmente dónde está constituida la empresa, piden, ¿no?, los recibos de la luz, agua o teléfono en algún caso, ¿no? Donde ahí estipule la dirección exacta de la empresa o del representante legal quien va a hacer el trámite. Para eso necesariamente la entidad bancaria para dar un préstamo bancario también exige a las personas independientes con negocios propios mayores de 25 años, ¿no? Bien, también que esté legalmente constituido, digamos, dice 2 años, para mí sería 5 años actualmente, es lo que piden a veces las instituciones bancarias, ¿no? Y que en el ámbito local tenga trascendencia, que se conozca la empresa, ¿no? Entonces, todos estos también, también tiene que tener una licencia municipal de funcionamiento, ¿no? Entonces, o también que esté asociado normalmente a una asociación de comerciantes, ¿no? O sea, normalmente en nuestro país, ustedes saben, la mayor cantidad de actividad económica en nuestro país son las pequeñas empresas, ¿no? Las que se dedican directamente a, a la actividad económica, como conocen ustedes los mercados, como son la UIUS, acá, que les llaman las mañaneras, que están ubicadas cerca a la Plaza Alonso de Mendoza. Después también en diferentes, ¿no? Como la 16 de julio, también y aquí también en el Alto, ustedes también deben tener en Viacha también hay gente que se dedica al comercio continuamente, entonces, pero tienen que estar debidamente asociados y tienen que tener mínimamente también boletas de compra de las mercaderías. Justamente todos esos aspectos ayudan a que se haga una buena evaluación de parte de las agencias evaluadores del del comercio. Entonces, la banca también va a sugerir algunos aspectos o va a hacer los informes si corresponde. Por decir, nosotros solicitamos que nos den $10,000, de repente nos van a poder dar solamente $5,000, ¿no? O sea, dependiendo de la capacidad de pago que tengamos, del movimiento, del flujo, del efectivo que se tenga, van a poder evaluar y vamos a lograr una buena certificación para que no tengan. Hay algunas empresas también, no son propietarios, también son inquilinos, también presentan también sus contratos de alquiler también. Todos esos aspectos, justamente, el sistema bancario en Bolivia hace la evaluación correspondiente, ¿no? Y se tiene que presentar un proyecto. Para qué fines estamos presentando en el préstamo que queremos otorgar? Por eso en Bolivia actualmente el Estado boliviano, a través del gobierno central, ha puesto ya para las pequeñas y medianas empresas bajar la tasa de interés, ¿no? Lo que anteriormente una tasa de interés bancaria oscilaba entre el 20 y el 24% en forma anual. Actualmente las pymes se están beneficiando con créditos del 5 hasta el 7, hasta el 8% nomás de interés anual. Se ha bajado la tasa altísimo. Entonces, por eso es una ayuda que el Estado boliviano ha dado para que puedan solucionar sus, sus problemas económicos, ¿no? Entonces es importante hacer también algunas consideraciones de las pequeñas y medianas empresas, que en términos de microempresas son las pequeñitas las que se los llama, ¿no? Pero también tenemos pequeñas, medianas y grandes empresas incluso, ¿ya? Las empresas grandes ya tienen, obviamente, consolidado su estado financiero. Lo que no ocurre son con las microempresas. A veces se inscriben en el Servicio de Impuestos Nacionales, su movimiento es mínimo, entonces también el pago de impuestos van a ser mínimos.
su movimiento de capital no es el más adecuado. Entonces, es importante también que veamos otros parámetros, ¿no? Tenemos que ver también la cuestión de sus ventas, ¿no? Cuántos trabajadores se tienen, qué capital está invertido. Entonces, todos esos análisis, digamos, van a tener criterios que, que van a ayudar a estas microempresas a poder obtener un préstamo adecuado de acuerdo a sus necesidades y a la capacidad, más que todo, de pago que se tiene. Entonces, en estos casos, estas unidades económicas, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, tienen diferentes estructuras empresariales, ¿no? ¿A qué me voy eso? Ustedes saben muy bien, las empresas, digamos, en el mundo, o sea, en Estados Unidos, también en Latinoamérica, las potencias tienen estructuras muy establecidas empresariales. Y más aún, digamos, las europeas y las chinas, las asiáticas. Entonces son empresas que realmente tienen políticas y programas que también sus estados les dan fomento, o sea, como una ayuda, justamente para que hagan grandes emprendimientos, ¿no? Entonces es importante, digamos, este aspecto que se debe conocer como una consideración sobre las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bien, tal vez hasta aquí alguna pregunta. Ya, y luego vamos a ver cómo clasificamos en Bolivia, ¿no? Las pymes en Bolivia. Eso es importante, este aspecto, que nos va a permitir, jóvenes, ver, visualizar cómo estamos en el ámbito internacional, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que debemos ver? Entonces, las unidades económicas que le damos, que son las empresas, tienen que ver de acuerdo al número de trabajadores que se tienen, ¿no? Ese es uno de los criterios y con cuánto de capital de operaciones cuentan, ¿no? Y a qué actividad. De repente están muy sobresaturadas en determinadas empresas que fabrican los mismos productos. Entonces, también se hizo un análisis por parte de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, que es la CAINCO, y dentro de sus estudios de micro y pequeñas empresas ha hecho una pequeña clasificación, ¿no? Y ahí en el cuadro que les muestro está ahí, ¿no? Más o menos indica de que una microempresa tiene que estar constituida entre 1 a 5 personas. Las pequeñas y medianas empresas de 6 a 20 personas, medianas ya de 21 a 120 personas que trabajan y las grandes de 21 a más adelante, ¿no? Justamente esa es una fuente que saqué de, del, de la Cámara de Industria y Comercio, donde se menciona, ¿no? Y eso no quiero que se olviden, jóvenes. Aquí llamamos microempresa, pequeña, mediana y grande empresa, ¿no? Entonces eso se cualifica de acuerdo a la estructura empresarial que se tiene, ¿no? Si tenemos de 1 a 5, se llama microempresa, de 6 a 20, pequeña, y de 21 a 120, mediana empresa, y de 121 adelante son grandes empresas, ¿no? Bien, hasta aquí tal vez para luego nos estaríamos conectando nuevamente. Van a disculpar, nos hemos demorado demasiado. Y vamos a ver también. También según este centro de estudios de la Cámara de Industria y Comercio, ha hecho una clasificación y que el capital a veces de los miembros a veces desde un entorno familiar, normalmente empiezan con $650 o menos, incluso algunos ya tienen mayor capacidad y hacen sus emprendimientos, ¿no? Y siempre está en el entorno familiar más que todo, ¿no? Nuestro país actualmente son 600.000 pymes que se tienen en el país, ¿no? Y hay más de 2 millones de trabajadores que están empleados ligeramente en confección textil, comercio minorista, importadores, agricultores y un sinfín de emprendimientos que permite también que hace también las unidades económicas del Instituto Nacional de Estadística ha generado el 90% de empleos privados, ¿no? O sea, el PIB también tenemos que verlo desde ese punto de vista. Ya, hasta aquí tal vez alguna pregunta y luego vamos a ir más avanzando. ¿Alguna consulta, pregunta tal vez?
y luego nos volvemos a conocer de forma inmediata, por favor, jóvenes. Van a disculpar la demora que hemos tenido. Estaba atendiendo unos asuntos de la universidad también. Ya y luego vamos a hacer el análisis del PIB más que todo, ¿no? O sea, cómo se hace el empleo, cómo son micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver la estructura que generan para el Producto Interno Bruto, ¿no? Ya, ¿alguna consulta hasta aquí, jóvenes, para seguir más ampliando el tema? ¿Nada? ¿Nadie? Bien. Ya, se va a cortar, jóvenes, y automáticamente, inmediatamente les voy a enviar el nuevo enlace para que nos volvamos a conectar también, ¿ya? Ya, hola, hola, ya estamos creo todos. Empezaremos, por favor, ¿ya? Bien, como les decía, digamos, ahora vamos a ver más que todo lo que influyen, digamos, las pymes en el Producto Interno Bruto, que se llama el PIB, ¿no? Es un cuadro que ha sido elaborado por un estudioso que es George Gary Molina del UDAPE, de una empresa que se dedica justamente a verlo. Son una empresa mm, que son profesionales economistas que realmente hacen las evaluaciones de ver el tema de la inflación, los empleos y muchos otros factores que influyen más que todo para determinar, digamos, la estructura de la generación de empleos y traducen al Producto Interno Bruto, ¿no? Ustedes saben muy bien, la pobreza en nuestro país es latente, es de amplio conocimiento, y entonces tenemos micro, pequeñas y medianas empresas y las grandes, ¿no? Las grandes especialmente dentro de la estructura que plantea este ingeniero Jorge Gary Molina de la UDAP, de una unidad de políticas económicas, más que todo, de desarrollo económico, eh, indica de que las grandes empresas generan el 7% de empleo, ¿no? Que eso representa dentro de su grupo empresarial el 65% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen mayor trascendencia, digamos, en nuestro país, generan el 10% de los empleos en el Estado boliviano y que representan un 10% también de las pymes, ¿no? Y las microempresas, que son las que generan el 83%, ¿no? Eh, de empleos, más que todo, porque son microempresas, son aquellas empresas que se dedican justamente al tema de la confección de ropa, de la parte textilera, o que se dedican directamente a la compra y venta. Como les he mencionado, los mercados grandes, tanto en en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde son el mayor movimiento económico financiero del país, mmm, son los generadores, las microempresas, las pequeñitas más que todo, ¿no?
acogen como se menciona, el 83%. Si uno analiza, vemos que las microempresas son las que generan mayor cantidad de empleos que las medianas empresas y que las grandes también tienen su trascendencia, pero el hecho de que tengan las grandes ya tienen mayores capitales, las medianas relativamente mediano capital, etcétera. Y las microempresas son la junta, como les decía, de 1 a 5 personas, son entornos familiares nomás, ¿no? Más que todo, pero que también están generando empleo, ¿no? Y eso también tiene su trascendencia en el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, como verán en el cuadro que se les ha expuesto, ahí explica ampliamente. Lo que estoy dando es un poquito más conceptos que las medianas y las microempresas son las que también generan bastante empleo. No son tan trascendentes para el tema del Producto Interno Bruto, pero necesariamente son empresas, medianas empresas que generan empleos también, ¿no? O sea, que generan lo que actualmente el gobierno dice, nosotros estamos generando, y es más al contrario, son estas microempresas de entornos familiares y también medianas y grandes empresitas que generan todo el movimiento económico en nuestro país, que nos permite. Y Licenciado, por eso, sí, dígame, disculpe que es le que interrumpa, pero me dicen que están esperando. no están todos, no hay ni uno que no esté, todos están adentro. A ver, no, Mary Laura, a ver un segundito. Mary Laura, a ver. Mm, no, ya está adentro. Ya están todos. Muchas gracias, pero de todas maneras estamos ahorita 28 estudiantes, ¿no? Está bien, licenciado. Ya, gracias, gracias. Te agradezco. Entonces, como les decía, el hecho generador, digamos, de empleo son justamente las pymes. Por eso es que hacemos bastante relevancia en este aspecto. Son las que mueven en nuestro país más que todo, las economías de nuestro país, ¿no? Y obviamente hay grandes empresas que tienen mayor inversión, tienen mayor socios, capitalistas, inversionistas. También las pequeñas y medianas empresas también ya están conformándose, pero actualmente en nuestro país existen las microempresas, ¿no? Con el problema que tenemos del COVID, hay muchas empresas que están entrando incluso al periodo de cierre, porque justamente todos sus productos no tienen la capacidad de poder vender. Actualmente, ustedes saben muy bien, todo el mundo está cuidando su salud, más que todo, y también el tema de la comida, ¿no? O sea, todos estamos más que todo inmiscuidos en estos aspectos que nos va a permitir, digamos, que muchas empresas en Bolivia importantes también están buscando alternativas, ¿no? O sea, para poder generar mayores ingresos. Hay empresas incluso están vendiendo incluso sus productos a costo. ¿A qué me refiero cuando es a costo? Si una prenda de vestir costaba 100 bolivianos, y lo vendían en el mercado en 120 o 115 bolivianos, esos 15 bolivianos están tratando de recuperar sus capitales invertidos más que todo, ¿no? Es importante por eso que conozcan también la estructura, ustedes como les he dicho, de las micro, medianas y grandes empresas, ¿no? Entonces, ese aspecto nos va a permitir a tener un mayor concepto del manejo económico en nuestro país, que la información que presentan estas empresas necesariamente va a repercutir para ingresos al Estado boliviano, ¿no? O sea, como les decía alguna vez, ¿quién se encarga de recaudar de las pequeñas y medianas empresas? Para cualquiera de ustedes que sepa, me contesta, por favor. Y todo es con puntos, por si acaso. ¿Bien? ¿Qué creen? ¿Cuál es la institución que hace los cobros a las pequeñas y medianas empresas? A ver, ¿alguien? Jocelyn. Licenciado, ¿podría volver a repetir la pregunta? No lo escuché bien. Ya, muy bien. Lo que les decía, eh, de las empresas que tienen ingresos económicos
obviamente tienen que, ya, le estaría dando la respuesta. Lo que quiero saber es cuál es la institución que hace el cobro. Ahí está, con eso ya les he dicho todo. ¿El Servicio Nacional de Impuestos? Así es, ¿no? El Servicio de Servicio Impuestos de- Nacionales, sí, está bien. Obviamente también las cámaras de comercio generan un poco, pero ya para el torno administrativo, pero la institución que hace el cobro de todos los ingresos desde las micro, medianas y grandes empresas son justamente el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? A través del cumplimiento del Código Tributario, de la legislación tributaria que se tiene en el país. Entonces, todos pagamos impuestos, ¿no? Tanto del IVA, del IT y del IVE. Y también somos agentes de retención del RCIVA y otro tipo de impuestos más que se podría generar de acuerdo a la actividad económica que se tiene, ¿sí? Entonces, la encargada de hacer la recaudación es el Servicio de Impuestos Nacionales. Y todo el dinero que se recauda diariamente entra a los ingresos del Tesoro General de la Nación. Y a través de lo que les decía, de la ley de coparticipación tributaria, comienzan a hacer las órdenes de transferencia, lo que se llama las OTES, directamente a las instituciones del Estado, ¿no? El 75% se va para el gasto administrativo del gobierno central. El 20% se van a las alcaldías y gobernaciones y el 5% para las universidades. Es por eso que actualmente nuestros sueldos nos pagan por ingresos del Tesoro General de la Nación y también para las universidades, para el mantenimiento, para que ustedes puedan estudiar en una universidad estatal más que todo, ¿no ven? Entonces ese es el rol y el papel que se tiene en nuestro país, ¿no? Entonces también debemos inducir nosotros los profesionales que son en temas económico-financieros, inducir que las empresas, desde las micro hasta las grandes empresas, procedan a hacer sus estados financieros bajo normas internacionales. Actualmente sí se hace bajo las 14 normas de contabilidad vigentes en nuestro país, ¿no? Y todos tienen que estar bajo principios de contabilidad generalmente aceptadas y también necesariamente tiene que estar elaborado en base a las estructuras que se tiene en materia tributaria, ¿no? Entonces, todos presentan justamente hace un día, hasta el día viernes anterior, ha habido el vencimiento del IUE para el área comercial, ¿no? Entonces han presentado los estados financieros y también van a haber recaudaciones cuantiosas, por ejemplo, que van a beneficiar al Estado boliviano. Justamente no solamente ese dinero se reparte, digamos, para lo que les decía, de acuerdo a la ley de coparticipación tributaria, también los gastos que entran al 75% justamente para inversiones, ¿no? O sea, el Estado boliviano a través, ahora que estamos sufriendo el tema de la pandemia, necesariamente seguro que se está yendo todos los ingresos para el tema de la salud, ¿no? Justamente para la compra de las vacunas, medicamentos más que todo, contratar los mejores profesionales, equipar, digamos, los hospitales que están a cargo del Estado boliviano de acuerdo a la política de gobierno actual. Entonces, se tienen que cuantificar más que todo ese dinero, ¿no? O sea, por eso es importante, digamos, que se haga un análisis también, ¿no? De parte del gobierno, sabemos que todo el mundo ahorita ya no podemos tal vez acceder a grandes cosas, simplemente nos estamos limitando justamente para cuidar nuestra salud y nuestra alimentación, ¿no? Entonces, si no cuidamos todos estos aspectos, eh, podríamos tener enormes problemas. Por eso es importante que ustedes también sean las personas analíticas más que todo, que puedan ayudar más que todo a hacer justamente este análisis, lo que les decía, el análisis de un estado financiero tanto en forma vertical o en forma horizontal. Más adelante lo vamos a ver también. Eso se tiene que hacer el análisis cuando ustedes también se van a pasar a tercero, cuarto, quinto año, entonces tal vez van a ser mis alumnos y ahí les voy a poder también ayudar más que todo para hacer los análisis correspondientes, ¿no? De un estado financiero.
Obviamente, para las pymes es importante que se haga un análisis del sector empresarial en nuestro país, o sea, en Bolivia, ¿no? Justamente las normas internacionales de información fueron aprobadas oficialmente por autoridades bolivianas. ¿A qué me refiero a autoridades bolivianas? Justamente el Colegio Nacional de Auditores y Contadores de Bolivia presentó las nuevas normas, ¿no? A instancias gubernamentales, pero sin embargo, por el hecho de que dichas normas no han cambiado normativamente la parte impositiva, entonces, y más que todo, ver el tema del valor económico de los bienes, no han sido aprobadas por el Estado, ¿no? O sea, las normas anteriores sí han sido aprobadas, pero estas nuevas normas, oficialmente hasta la fecha, no se han, no se ha implementado en nuestro país. Por eso es que el sector empresarial está empujando justamente a que se apruebe la aplicación de las normas internacionales de información financiera para las pymes y para todas las normas internacionales más que todo. Pero para eso necesariamente el Servicio de Impuestos necesariamente que tiene que hacer sus ajustes necesarios para determinar también cuáles van a ser las ganancias que se van a tener en materia impositiva, ¿no? Entonces, también tiene que haber lo que les mencionaba anteriormente, las reformas de la ley 843 y la 1606 y actualmente el Código Tributario, que es la 2492, necesariamente tiene que ser modificado, ¿no? Porque actualmente se paga el 25% de las utilidades a las empresas en cumplimiento justamente a lo que está estipulado en el Código Tributario. Entonces, todas estas leyes necesariamente tendrían que ser sujetas a una evaluación, ¿no? De repente, las alícuotas de algunas, como es el IVA y el IT, podrían rebajar o subir. O sea, entonces, todo esto, el análisis empresarial que se hizo a través del Colegio Nacional de Auditores y Contadores, a la fecha ha quedado todavía en statu quo, porque necesariamente eh, no se está considerando todavía aún las normas internacionales para las pymes, ¿no? Entonces también, imagínense las normas internacionales para pymes y las NIP completas en su existe, necesariamente tienen que tener un proceso, pese que ya ha sido divulgado por el Colegio Nacional a través del Consejo Técnico mmm, Nacional de Auditores y Contadores de Bolivia. Se han hecho seminarios, se ha participado en varios congresos internacionales, incluso tanto en Argentina como en los Estados Unidos y en Europa también. Entonces, todos esos aspectos han sido considerados, ¿no? Entonces, importante que se haga este tipo de análisis justamente para la implementación en nuestro país. Por eso ustedes ya tienen que ir ya debidamente preparadas para que cuando se implementen las normas internacionales ya tengan el amplio conocimiento, no que recién ustedes estén pudiendo ver las normas internacionales. Es de ya, como les mencionaba repetitivamente, en otros países ya se han implementado y tiene de alcance justamente de mayor acceso para la actividad empresarial más que todo, ¿no? Porque van a tener intercambio con otros países, incluso, pero para acceder a los créditos internacionales necesariamente tenemos que presentar estados financieros bajo normas internacionales, que a la fecha no se presentan, pero hay empresas que ya se han dado de presentar estados financieros debidamente con normas internacionales y por eso es que están accediendo justamente a préstamos, a cursos internacionales, a participación incluso de su staff profesional, temas de marketing, de ingenierías del manejo del flujo de efectivo más que todo, para ver cuáles son las mejores alternativas para poder llevar adelante, ¿no? Entonces, justamente, imagínense, si solamente no podemos implementar las normas internacionales de información para pymes y menos vamos a poder implementar las normas internacionales completas, ¿no? Que son todo el complejo de normas internacionales que nos van a permitir justamente la clasificación, ¿no? O sea, cómo se van a ir clasificando las empresas, qué movimiento económico van a tener y vamos a ver tanto sus activos y el grupo también de sus pasivos, ¿no? Justamente para que están mantenidos para la venta. Hay veces hay intercambios
comerciales incluso, ¿no? O sea, por decirles un ejemplo, yo te doy calzados y tú me das, por decirte, material, ¿no? Ese intercambio se han hecho todos los estudios necesarios en nuestro país y justamente para beneficiar al grado empresarial más que todo, ¿no? Y también que beneficie a los empleados, que tengan fuentes de trabajo seguros en nuestro país. Eso nos va a permitir que, ¿por qué razón? Porque actualmente en nuestro país tenemos mm, una, un tipo de cambio de la moneda extranjera estable. Entonces tenemos que ver también qué podemos hacer, digamos, de que los costos de préstamo sean más accesibles, incluso que podamos, que no haya mayor modificación en nuestros estados financieros, ¿no? O sea, ustedes saben, cuando hay la diferencia de tipo de cambio, siempre vamos a tener problemas de orden de pagar en mayor cantidad de bolivianos, por decir, ¿no? Para respecto al, por decir, si encontramos, por decir, es un ejemplo, ¿no? De bolivianos, no, 1 millón, digamos, por decirte, de pesos argentinos, por decir, ¿ya? Actualmente el peso argentino está oscilando entre 0,27, 0,28 hasta 30, creo. Exactamente, no sé actualmente cuánto está, pero de repente puede tener variaciones, ¿no? Entonces eso también tiene que ser por diferencia por tipo de cambio. Vamos a tener que utilizar esa cuenta para ver si hemos incrementado o hemos disminuido en algunos casos, pero normalmente en los países no tienden a bajar, más bien tienden a subir, pero en algunos países que tienen crisis económica financiera, necesariamente el tipo de cambio baja. No necesariamente esto va a afectar, ya sea en forma a favor de la empresa o en desmedro de la empresa, ¿no? Entonces, normalmente siempre va a haber en desmedro por tipo de cambio, ¿no? Si antes teníamos que pagar 1 millón, ahora de repente tendríamos que pagar 1.100.000, 1.050.000, no sé, dependiendo del tipo de cambio. Entonces, todos estos cambios monetarios, se ha hecho los estudios correspondientes para poder tener una solidez en los estados financieros, ¿no? Justamente, vamos a decir luego más adelante, el tema de las inversiones también, las inversiones en entidades también controladoras. ¿A qué nos llamamos entidades controladoras? Son aquellas empresas que son en el exterior y son las casas matrices y controlan, digamos, a los representantes que están haciendo acá en Bolivia una actividad económica financiera. Pero para todo esto está normado también el servicio de impuestos por ingreso de capitales extranjeros hacia el cobro correspondiente también, ¿no? Entonces, todas esas participaciones que se tienen, necesariamente tenemos que velar, ¿no? O sea, más que todo, las inversiones que se hacen, ¿no? Pueden ser en algunos casos con fiabilidad sin costo o esfuerzos, dicen, desproporcionados, ¿no? O sea, a veces la norma internacional de contabilidad 40, que es la propiedad de inversiones, es justamente ver la utilización de las políticas contables y entre el valor razonable del tipo de cambio o alguna depreciación o el deterioro del valor, lo que se llama, ¿no? Más adelante vamos a ir ampliando estos temas porque van a ser justamente temas de estudio, ¿no? También tenemos que ver los agentes, dicen, los activos biológicos, ¿no? Justamente se miden el valor razonable a cambio, dice, de los resultados que se va a obtener, ya sea con costo o con esfuerzo desproporcionado, lo que les mencionaba. También el tema de la agricultura. Ustedes saben muy bien que Santa Cruz es el país, o el departamento, perdón, que tiene mayor exportación, ¿no? Porque exporta al exterior, por ejemplo, el tema de la soya, eh, también piedras semipreciosas, están también el tema del mutún ahora que van a comenzar a exportar el yeso también, ¿no? Y así. Entonces, como verán ustedes, todos estos temas se tienen que hacer, se ha hecho ya los análisis correspondientes y en beneficio también tanto de las pymes
como del Estado boliviano. Entonces, tiene que haber un encuentro nacional donde también haya mayor amplitud y ayuda de parte del Estado boliviano. Un empresariado a veces arriesga su capital y tiene lo que mínimo que tiene que hacer es tener mayores utilidades, ¿no? Acrecentar sus utilidades. Y al margen de eso también se ha hecho el análisis justamente de los impuestos a las ganancias, ¿no? O sea, actualmente el 25% se paga el impuesto a las utilidades de las empresas, lo que se le llama el IVA, en base al decreto supremo 2451, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que ir conociendo y vamos a ir un poco desglosando también, ¿no? Y así como verán, jóvenes, es el manejo de también, dice los pagos basados en acciones con el término de liquidación del efectivo en los términos de acuerdo proporcionado para concertar la elección del medio de liquidación. A veces las normas también internacionales nos permiten justamente hacer pagos basados en acciones, lo que les decía, ¿no? De repente no tenemos liquidez en nuestros estados financieros, pero sí podemos, de repente, como somos una empresa en marcha y estamos realmente bien en términos económicos financieros, tenemos buenas ganancias. Entonces, también podemos, tal vez también nuestra empresa es una empresa accionaria. ¿A qué me refiero accionaria? Porque se tiene varios socios que tienen acciones de capital. O sea, compran incluso acciones, sus propios inversores. Y también podemos intercambiar con otras empresas, o sea, pagarles nuestros créditos, nuestras deudas con acciones. ¿A qué me refiero? Que si siendo nosotros una empresa A y otra empresa B, que con la B hemos contraído una obligación, de repente no tenemos esa liquidez, podemos hacer el intercambio, la alternativa de darles acciones, ¿no? De repente nuestras empresas tiene un año respecto al otro, se tienen bastante utilidades, o sea, ganancias más que todo. Entonces, también se puede practicar ese tipo de liquidaciones, ¿no? También necesariamente todo tiene que estar contabilizado, ¿no? Entonces, eso es más que todo el tema de las pymes. A ver, algunas preguntas, algunas consultas, jóvenes. ¿Qué dicen jóvenes? A ver, Licenciado, estaba sí, hablando sobre las instituciones que controlan en el exterior. ¿Cuáles son o cómo? No entendí. ya, no lo entendí, ya. Las controladoras justamente son las empresas transnacionales, las grandes empresas que tienen en diferentes países del mundo, tienen sucursales. Entonces, una de ellas podemos ser en Bolivia una sucursal, ¿no? O, digamos, por decir, lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Digamos, China, ¿ya? Tiene un producto X que tiene, por ejemplo, sí, digamos una empresa como Samsung, por ejemplo. Samsung es una empresa coreana que necesariamente vende productos que son los celulares, refrigeradores y todo en materia blanca, venden a diferentes países y en cada país hay representantes legales de la empresa Samsung, ¿ya? Entonces, nuestro país, por ejemplo, debe haber un representante de Samsung en Bolivia y que maneja todos los departamentos de Bolivia y parece que está en la ciudad de La Paz, la empresa o la sucursal, quien hace el manejo económico financiero, pero que dependen, digamos, de Corea, de la empresa estatal que es Corea, que es la casa matriz. Entonces nosotros también tenemos que rendir cuentas a esas empresas, ¿no? A esa empresa, ¿ya? Y por ende, como estamos en un país que tenemos legislación tributaria, debemos hacer los pagos correspondientes en nuestro país, tenemos que presentar estados financieros, así seamos sucursales. Es por eso que también alguna vez les he hablado la consolidación de los estados financieros, ¿no? Estados financieros preparados para su consolidación. ¿Qué hacen? Nosotros mandamos toda la información económica financiera del país, por decirles, hasta este 30 de abril, que se han pagado los impuestos necesarios, que son balances del 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2020. Entonces, todo tenemos que
cumplir con la legislación tributaria en nuestro país, pero también a su vez ellos, que es Samsung, la empresa central que está en Corea, ellos también deben consolidar los estados de las diferentes sucursales que manejan tanto en Latinoamérica como en Europa. Entonces, tienen que hacer la consolidación. Entonces, a eso se le llaman, son las agencias que manejan, ¿qué me digo? A ver, la actividad económica financiera, ¿no? O sea, podemos ser nosotros una sucursal en Bolivia. Y como hay solamente estoy poniendo como un ejemplo, hay varias empresas que se dedican ampliamente a, a hacer sucursales, ¿no? De Coca-Cola, a ver, había también anteriormente empresas de las famosas hamburguesas que no sé cómo se llama, McDonald's, por ejemplo, es una transnacional, que es de los Estados Unidos y ya tenía sucursales en todos los países del mundo, incluso. Entonces, cada sucursal tiene que cumplir tanto la legislación tributaria de su país, ¿no? Donde el que está. Y luego ser consolidadas, digamos, en los Estados Unidos, que es la casa matriz de McDonald's, por decirlo, ¿no? Y así hay tantas empresas en el mundo donde realmente son transnacionales y que tienen sucursales en diferentes países del mundo, ¿no? Bien, tal vez alguna otra pregunta. Licenciado, Sí, dígame, le escucho. no sé si podría explicar un poco más a detalle el inciso J, no le entendí muy bien. El inciso J, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué dice el J? Impuesto a las ganancias, dice, ¿no? Dice, las NIP para las pymes, cuando se aplica una tasa impositiva diferente a los ingresos distribuidos, se miden inicialmente los impuestos corrientes diferidos a la tasa aplicada a las ganancias no distribuidas, ¿no? Normalmente, Siguiente, licenciado. sí, eso, ¿no ve? Ya, No, la perfecto. otra, la última. La última, la J dice, Sí, la J, licenciado. ya. Pago basado, dice, en acciones como alternativa de liquidez en efectivo y en los términos de acuerdo al proporcional de contraparte. Aquí, ¿qué dice la norma? Dice la norma, las pymes se contabilizan las transacciones como transacción por pago basado en acciones liquidadas en efectivo, a menos que la entidad tenga una práctica basada en la liquidez mediante la emisión de instrumentos de patrimonio o la opción de liquidar el efectivo no tenga carácter comercial. ¿A qué nos referimos cuando decimos este aspecto? Por eso, como les decía, nosotros somos una empresa grande, tenemos, nuestros accionistas tienen acciones, o sea, los inversores, los dueños, los propietarios compran acciones de las empresas. En este aspecto, tienen que necesariamente, si tienen alguna deuda contraída, ¿ya? Y que tienen cierto grado de ejecución, tienen que conversar de una empresa A una empresa B. Necesariamente tienen que llegar a acuerdos, ¿no? O sea, por decir una acción, no sé, se me ocurre decir una acción cuesta, no sé, $500, $1,000, no sé, dependiendo de la magnitud, del tamaño de la empresa, pueden intercambiar acciones. ¿Cómo? O sea, si yo tengo una deuda en la empresa A y quiero pagar a la B, necesariamente tengo que llegar a un acuerdo transaccional, ¿no? Entonces, si acepta la empresa, obviamente, necesariamente tenemos que emitir certificados de estas acciones, ¿no? O sea, certificados que para la empresa B es como un dinero en efectivo. Y también tiene que tener, obviamente, no solamente darle un certificado de la acción, simplemente tiene que también ver el tema de sus intereses, ¿no? O sea, ahí, o sea, cuando se hace ¿cómo se dice esto? A ver, ya, en términos claros, concretos, sí, cuando ya los accionistas quieren saber la utilidad, la repartición de las utilidades, ¿no? Para todos y cada uno de los accionistas. Entonces, van a haber porcentajes de acuerdo al grado de participación de acciones. Entonces, estos dineros algunos se los recogen o se paga a los inversionistas
en efectivo, o de repente también son reinvertidos en acciones. Normalmente a veces cuando la empresa es grande y tiene mayor movimiento económico financiero, necesariamente en forma anual hacen la liquidación, ¿no? O sea, de las ganancias. Entonces, estas ganancias son liquidadas para ya sea pago en efectivo o pago de de algún interés a otra empresa que les explicaba que la A ha contraído con la B. Y la B acepta estas acciones, entonces estas acciones tienen que generar intereses. Nadie, digamos, o sea, solamente se tiene que dar el hecho de dar una certificación de la acción. Simplemente, no simplemente, sino que la empresa ve que acepta las acciones, necesariamente tiene que tener una utilidad, ¿no? Tal vez con eso más claro está, señorita. Sí, licenciado. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Estamos a 3 minutos, jóvenes, y estaríamos concluyendo, por favor. Nos veríamos el próximo jueves, ya para ver otro tema más. Antes que me olvide, jóvenes, a fines de este mes de mayo vamos a dar un primer parcial, por si acaso, de los 4 primeros temas, por si acaso. Ya vayan leyendo, vayan haciendo sus resúmenes, vayan. Yo les voy a avisar la fecha exacta, el día de la evaluación. ¿Ya? Pero más que seguro estaríamos viendo, a ver, espérenme un segundito, voy a ver un calendario. A ver. Más o menos estaríamos hablando el 31 o el 3 de junio, más o menos. Entre el 31 y el 3 de junio estaríamos dando el primer parcial. ¿Ya? Por favor, les insinúo, vayan leyendo, seguro que también sus demás docentes van a ir ya programando, pero más que seguro el 31 o el 3 estaremos dando el primer parcial, por si acaso, ¿ya? Comuniquen a sus demás compañeros de Jessica, usted lo conoce a todos y cada uno de sus compañeros, vayanles comunicando que vayan estudiando. Si tienen el material, también el material lo tienen en el grupo de WhatsApp, pueden ir ya bajando, leyendo, ¿no? O sea, tal vez algunas personas que no han podido acceder porque viven en lugares alejados, pero ahí, como usted también, gracias a usted, van a tener también las clases de voz para que puedan ellos también ir estudiando, ¿no? Y prepararse para el primer parcial. ¿Ya? ¿Alguna consulta más, jóvenes?